y cómo lo veo, cómo me relaciono, cómo le hablo, de qué manera lo trato, cómo comparto a otras personas de Él, qué conozco de Él. Entonces, todas esas cosas nos lo va a decir Juan en el capítulo 1. Y así vamos a ver el capítulo 2 hasta el capítulo 21 que termina. Pero hoy nos vamos a centrar en el capítulo 1. Entonces dice, el verbo, la palabra hecha carne. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es logos, significa logos, está hablando de Jesucristo. Es la expresión misma de Dios. Un verbo que es una acción. Y Dios, cuando creó el universo, todo era por acción, por su palabra. La palabra de Dios es el verbo encarnado. Entonces, estaba con Dios, sino Él era el mismo Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, el que fue llamado Hijo unigénito para salvar nuestra humanidad. Entonces, esto afirma su divinidad eterna y su unidad con el Padre. ¿Qué pensamientos llegan a nosotros con respecto a Jesús? Si nosotros pensamos en ese Jesús tan grande, tan poderoso, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué, quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo ves como maestro, como pastor, como orientador, como profeta? ¿Cómo lo ves? Y aquí nos está diciendo, es el verbo que estaba con Dios y estaba desde el principio. En todas las cosas que fueron creadas, Jesús estaba ahí. Y dice, en él estaba la vida. La vida de nosotros está en Jesús. Jesús es la vida, es el camino, es la luz. Dice, la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Si nosotros nos ponemos a pensar, antes de conocer a Jesús, estábamos en tinieblas. No sabíamos nada de la vida. Conocíamos lo que veíamos físicamente, materialmente, pero espiritualmente no sabíamos absolutamente nada. Por medio de Jesucristo es que pudimos ver que hay un tercer cielo, que hay un trono donde el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, que Jesús es la fuente de vida y es la luz para la humanidad, que nosotras como hijas de Dios, porque reconocemos a Jesucristo como hijo de Dios Padre y lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos un privilegio grandísimo, grandísimo, de llenar este mundo de oscuridad, llenarla de luz. Somos nosotras esa luz. Él trae claridad, Él trae esperanza. Entonces, ¿dónde necesitas la luz de Jesús en tu vida hoy? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué área de tu vida todavía sientes como que no está clara? Como que no hay luz, como que no hay, eh, como que no entiendo bien cuál es, qué es lo que tengo que hacer. Cuando nosotras estamos con Jesús, cuando lo reconocemos a Él, cuando le pedimos la opinión a Jesús, ¿qué pasa? Él empieza a esclarecer el camino. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Solamente con Él podemos conocer ese camino. Solamente con Él podemos conocer el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Y solamente con Él podemos estar seguros de que Él nos guiará, nos orientará, nos dará los mejores consejos, tomaremos las mejores decisiones porque estamos con Él, porque Él es la palabra y la palabra no miente, Él es la verdad. Teniéndolo a Él tenemos la verdad y teniendo la verdad tenemos la seguridad de que estamos paso a paso caminando segura, confiada. Entonces, si hay alguna oscuridad
en alguna parte de tu vida, en algún área, en algún aspecto, es el momento para acudir a Él y decir, Señor, tengo confusión, no tengo claro, esto no lo sé hacer. Entonces, ¿cuál fue el propósito que en el mismo capítulo 1 con el versículo 6 hizo Juan el Bautista? Fue un testigo fiel de Jesús. Y Él nos llama a nosotros también testigos, que seamos esos testigos fieles. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, tenemos una experiencia personal, íntima con Él. Juan el Bautista es presentado como un hombre enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Entonces, cuando nosotras estábamos en la oscuridad, no sabíamos nada de Jesús. Ahora sabemos mucho de Jesús, pero necesitamos conocer más de Él. Entonces, Juan no era la luz, pero señalaba hacia Él. Lo mismo que nos dice a nosotros. Si nosotros no tuviéramos a Jesucristo en nuestro corazón, tendríamos el corazón apagado, oscuro. Nosotros tenemos esa luz porque Jesucristo está con nosotros. Entonces, por eso nos llama, ustedes son la luz del mundo. Entonces, nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como cristianos. Este 2025 tenemos que ser más firmes, más veraces, más valientes, más esforzadas en ser esa luz, en no dejarnos engañar, no dejarnos embolatar por las emociones, sino en la identidad que tenemos como hijas de Dios. ¿De quién es el que vive con nosotras? ¿Tienes presente eso? ¿Tienes presente que Jesucristo vive en ti, que tú no estás sola? Esa presencia de Jesucristo nos da la fuerza, nos da el poder para declarar la palabra de Dios y decir cuál es la verdad de todo lo que Dios ha escrito que el mundo desconoce y necesita saber. Entonces, ¿cómo estás reflejando la luz de Cristo hacia los demás? Somos testigos de Cristo, somos esas voceras donde implica humildad, implica compromiso, implica lo que Dios llama la gran comisión. Yo les he encargado a ustedes que hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen mi palabra como yo les he enseñado. Entonces, estamos enseñando con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, o qué palabras están saliendo de nuestra boca. ¿Son las palabras de Dios o son palabras de una mujer que está todavía amargada, atormentada, triste, destruida, frustrada, fracasada, preocupada? ¿Eso refleja a Cristo? Fíjense el contraste entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Dios nos dice, yo les mando a escoger entre la vida y la muerte. Por mí que escogieran ustedes la vida, porque de esa vida es que van a recibir bendición y la vida es Jesucristo. Entonces, si yo escogí a Jesucristo, yo quiero vivir, pero vivir es con Cristo, la vida de Cristo, vivir en Cristo, para Cristo, por Cristo. Y van a ver que sus vidas comienzan a tomar una dimensión completamente distinta a una vida egoísta, emocional, eh, limitada. Dios dice, no, conmigo todo lo pueden en Cristo que me fortalece, que las fortalece. Él es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si yo creo esas palabras, ahí yo tomo otra postura. Yo tengo otra posición.
Pero si yo no conozco la palabra de Dios, no estoy conociendo al verdadero Jesucristo, que es el que me está diciendo todo eso. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conocer del Señor para aplicarla a nuestra conducta diaria, a nuestro, a nuestro diario vivir, porque no podemos seguir en la pobreza, pobreza material, pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza psicológica. Eso es pobreza. Y Dios nos dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y abundancia es abundancia de bendiciones. Ustedes son mis hijos. Yo soy el dueño del oro y la plata. Yo soy el rey de reyes, el señor de señores. Entonces, ¿cómo estoy adorando yo al Señor? Mi adoración, ¿cómo es? ¿Pidiéndole cosas o adorando realmente al rey? Al rey que me ha prometido, al rey que me ha salvado, al rey que ha dado todo por mí, al rey que es el que merece toda la gloria y toda la honra. Dice en el capítulo 1, 9, 11, dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Entonces, este pasaje refleja el rechazo que Jesús enfrentó frente a un pueblo que no lo reconoció, que no sabía quién era. Entonces, aunque él vino como Salvador, muchos no reconocieron su autoridad, no lo reconocían como el Hijo de Dios. Entonces, esta incredulidad, y fíjense que para Dios es abominable la incredulidad, la falta de fe. Sigue presente tanto en los que no creen como en los momentos en que los creyentes muchas veces dudamos. ¿Será que Dios sí puede? ¿Será que Dios sí me ayuda? ¿Será que Dios me va a sacar de aquí? ¿Será? Entonces, esas preguntas hacen que nuestro corazón y nuestra mente comience a dudar de un Dios que dice que es todopoderoso. Entonces, en lugar de declarar la palabra de Dios, tú eres mi rey, tú eres mi padre. Yo sé que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Yo sé que tú estás conmigo, que tú me sostienes en la palma de tu mano. Yo sé, ese yo sé es yo te conozco, yo sé quién eres. Y como hija, tú no me vas a dejar tirada debajo de un puente. Tú no me vas a abandonar porque tú dices en tu palabra que siempre estarás conmigo. Entonces, en ese momento se pierde toda incredulidad, se pierde toda duda, toda falta de fe. Y al Señor le encanta que nosotros creamos en Él. ¿Por qué estamos aquí hablando de Él? Por fe, porque creímos en Él. Porque una vez nos compartieron del Señor Jesucristo y creímos que eso era verdad y lo aceptamos como hijo de Dios. Y abrimos la puerta de nuestro corazón y le dijimos, Señor, a partir de hoy yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Eso todavía sigue en pie, eso todavía es real en mi corazón, de que Él es el dueño de mi vida, de que Él puede hacer conmigo lo que quiera, o estoy esperando que Él haga lo que yo le diga. Estoy mandándole, dando órdenes, estoy pidiendo por cosas que necesito en este momento y no por lo que el proceso me puede estar enseñando cosas de Dios para glorificar su nombre, porque con Él es gloria, majestad, gracia, misericordia. Con Él todo es, Señor, lo que tú estás haciendo en cada vida.
Al Señor le interesa tu corazón y le interesa que tú profundices en Él para que lo conozcamos más y veamos lo grande que es, que no nos conformemos con lo poquito que tenemos en este momento. Él quiere más de nosotros. Él quiere llevarte a cosas mayores y Él lo dice en su palabra. Pero a veces perdemos la visión, perdemos la vista. El monte se nos va creciendo y no vemos más. Y la fe se nos va disminuyendo. Y es ahí donde tenemos que tomar la fuerza, la valentía, el poder de seguir leyendo su palabra y decir, Señor, yo creo en ti. A ver, ¿qué es lo que tú dices? Y si lo hiciste con el ciego, con el paralítico, con la samaritana, si lo hiciste lo vas a hacer conmigo. Yo sé que sí. Yo creo en ti. Y si no lo hace, yo sé por qué, para qué, porque todo tiene un propósito, porque todas fuimos llamadas, y eso lo vamos a ver ahora, que en el capítulo 1 también nos dice el Señor los primeros discípulos de Jesús, cómo fueron llamados. Entonces, hay áreas en tu vida donde estás rechazando o resistiéndote a Jesús, donde, donde todavía digo, esto me va a tocar hacerlo a mí porque yo no veo la mano de Dios acá. Me va a tocar hacerlo en mis fuerzas, con mis capacidades, con mi conocimiento, en lugar de preguntarle, Señor, guíame. Yo sé que soy un instrumento en tus manos. En este momento estoy confundida, estoy aturdida, no tengo nada, estoy perdida, me siento totalmente embolatada. Ayúdame, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver las cosas como tú las ves, porque yo sé que a ti te interesa mi corazón y no mi situación, mi condición física en este momento. Yo sé que tú te quieres glorificar en mi vida, porque me llamaste para cosas, para tu reino, para servirte, porque todo lo que estoy viviendo en este momento es para dar testimonio después de lo que tú haces. Y si ustedes se dan cuenta, Volvió. los testimonios de las personas que han conocido al Señor Jesucristo es aporte para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Todos los que se fueron sanados en la Biblia. Estoy aquí, ¿todavía me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Es que no sé qué pasó, me perdí acá. Mm. Bueno, entonces pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que este año veamos todo desde el mismo nivel de Cristo. Señor, yo no veo nada. Estoy en un túnel, en una oscuridad que no veo por ninguna parte salida, pero quiero ver las cosas como tú las ves. Dame entendimiento, dame sabiduría, dame inteligencia para entender tu palabra y seguir, aunque no vea nada, seguir por fe y no por vista, porque esa es palabra de Dios. Nosotras vivimos por fe y no por vista. Entonces, eso nos ayuda a reconocer su obra en todas las áreas de nuestra vida. Es ahí donde el Señor se va a deleitar contigo. Tú muchas veces decimos, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo me deleito en el Señor, pero tú te has preguntado, ¿el Señor se deleita conmigo? Si yo soy el templo del Espíritu Santo, si soy la casa donde el Espíritu Santo vive en mí, Él está a gusto conmigo. Él está diciendo, ay, qué delicia estar aquí en el corazón de Carolina, porque me siento pleno.
lo estoy deleitando, lo estoy haciendo sentir bien, está gozoso conmigo o está diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque es que no, con, con, con esa renegadera y esa gritadera y ese geniecito que se manda y esa sube y baja, que unas veces está bien, otras veces no, unas veces esto y unas veces me cree y otras veces no me cree. ¿Está a gusto? ¿O vamos a permanecer constantes donde, Señor, todos los días yo quiero que tú te sientas bien? Estás en mi casa, yo quiero que tú te sientas bien en mi casa. Yo no quiero ni que veas cosas que no te gustan, ni darte cosas que no te agradan, ni hacer cosas que yo sé que para ti son abominación. Entonces, el tener presente que Dios vive con nosotros, eso nos permite a tener una responsabilidad mayor sobre nuestra vida espiritual. Y eso repercute en nuestra vida psicológica, en nuestra vida emocional, mental y física, ¿no? Entonces, leemos la palabra de Dios y declaro la palabra. La confío, la creo, la aseguro, confío en esa palabra. No hay otra verdad sino la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a empezar a conocer más a Jesús y más lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, hay un privilegio grandísimo de ser llamadas hijas de Dios. Y en el versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Qué vio Dios en mí para que Él tocara las puertas de mi corazón y me dijera, yo quiero cenar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero consentirte, mimarte, salvarte, yo quiero vivir una vida personal, íntima contigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué te escogió el Señor? Es un privilegio. Entonces, yo fui sensible a la voz de Dios y todas fuimos sensibles a esa voz porque lo recibimos, creímos en su nombre y de esa manera, en ese instante, Él nos dio el título de hijas de Él, de Dios. Entonces, este versículo nos recuerda el increíble regalo de la salvación. Pero esa salvación, que es la ser adoptados como hijas, como hijos de Dios, no se trata de obras humanas, no fue porque hicimos algo, no por nuestra bonita cara ni las buenas obras de caridad que hicimos, sino un acto de gracia, un regalo de Dios que a Él le plació, que Él quiso. Entonces, Señor, agradecida estoy. Y ese agradecimiento, aunque no veamos nada, sigo agradecida, porque ¿dónde estaría yo en este momento si Él no se hubiera fijado en mí? ¿Qué estaría yo haciendo si Él no me hubiera tomado de su mano y me hubiera hablado como me habló? ¿Y qué hubiera pasado con mi vida? ¿Cómo estaría? Entonces, siempre hay que pensar que con Él estamos mejor que como estábamos, muchísimo mejor. Entonces, vives con esa seguridad de que eres hija de Dios. A veces se nos olvida que como hijas, Él responde, es responsable, es justo, es amoroso, es tierno, Él es misericordia, Él es compasión,
perdonador, Él nos abraza. Entonces, somos sus hijas y somos llamadas a vivir en una relación íntima con Él. No podemos separarnos de Él. Es imposible. Hay personas que si han tenido una relación con su padre bonita, agradable, satisfactoria, les queda más fácil que si han tenido una relación con un padre ausente, abusador, violento, irresponsable, injusto, mentiroso. Entonces, su relación con Dios, el Dios celestial, como Padre celestial, cuesta un poquito de trabajo, pero eso también hay que romper. Nosotras tenemos que romper con todos esos esquemas y dejar de justificar mi pasado en mi presente. O sea, mi presente es nuevo, soy nueva criatura. Si en el pasado no tuve un papá como es mi papá celestial, estoy aprendiendo a conocer un papá diferente, un papá que lo da todo por sus hijos, un papá que es solo amor, un papá que siempre está pendiente de mis necesidades, un papá que nunca me va a dejar, un papá que es el dueño de absolutamente todo. Estoy segura de eso, porque esa es otra clave que nos da el Señor Jesucristo aquí para nosotras tener una relación más íntima con Él y más crecimiento espiritual. Si yo todavía pienso, no, pues como eh, mi papá aquí no fue gran cosa, pues mi papá celestial, que si no lo conozco, si todavía no lo veo, si no lo siento. Tenemos que romper esos patrones. Señor, enséñame a conocerte. Señor, yo no tuve un papá cariñoso, tierno, amoroso, responsable, justo. No lo tuve, pero yo sé que tú eres un papá perfecto. Yo quiero conocerte como papá. Yo quiero romper con todos esos patrones, esos pensamientos negativos acerca de lo que es un papá, porque yo quiero conocerte como papá. Y el Señor empieza a enseñarte, el Señor empieza a moldearte, empieza a consentirte, a mimarte y dejarse uno. Porque a veces, yo me acuerdo cuando teníamos hogar de niños, eh, los niños, muchos eran huérfanos. Y cuando llegamos, yo, mi reacción primera fue abrazarlos. Y ellos se hacían hacia atrás, se hacían como, ay, no me vaya a tocar. Como, ¿por qué? Porque nunca nadie los había abrazado. Y si los había abrazado no era para cosas buenas. Entonces, empezar a enseñar lo que es un verdadero papá. Un papá que las manos las usa para acariciar, para abrazar, para dar, y no para pegar y castigar y con garrote y no. Entonces, eso el Señor nos lo enseña en su palabra. Y es ahí como nos dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Como hijos tenemos esa herencia de nuestro Padre. Somos princesas porque Él es el rey. Entonces va tomando mi vida un concepto distinto de lo que soy. Ya no soy lo que era. Lo que era ya murió en mí. Murió en esa cruz cuando el Señor derramó su sangre por mi vida. Ya murió. Yo tengo que tener una nueva personalidad, una nueva identidad en Cristo. Y eso me ayuda a avanzar. Si yo sigo pensando lo que era antes y lo vivo ahora, no estoy haciendo nada, estoy estancada, no voy a avanzar.
Y el propósito de Dios es que avances, que crezcas, que madures con un pensamiento de Él, porque Él dice, ahora ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Tú tienes la mente de Cristo o todavía tienes tus pensamientos metidos en tu mente y yo no me puedo sacar eso? Es que esto es traumático y eso me marcó la vida y ya. O sea, ¿tu vida fue esa? No, esa no fue tu vida. La vida que vale la pena es la que tienes ahora con Cristo. Es la que Dios quiere que tú vivas con Él. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en madurar ese tipo de pensamientos acerca de lo que soy como hija de Dios. La otra es la encarnación, Dios entre nosotros, entre, porque dice en el versículo 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Vuelve a repetir quién es Jesucristo, gracia y verdad, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo es el corazón del Evangelio. Si yo entiendo eso de que Dios se hizo hombre para habitar en mí y para que yo pudiera ver su gloria, para que yo como hija pueda ver su majestad, su grandeza, su poder, su propósito, lleno de gracia y de verdad. La verdad es la que te hace libre. Muchos de los obstáculos que nosotros tenemos es por las mentiras que nosotros creemos y hemos creído, por el engaño que nos han sembrado en nuestra mente acerca de lo que somos, de lo que vamos a hacer, de lo que no vamos a ser capaces, de lo que no vamos a poder. Y Dios nos dice todo lo contrario. Entonces Jesús dejó su trono celestial para habitar entre nosotros como hombre, mostrando la gloria de Dios. Y no hay nada más hermoso que ver la gloria de Dios, ver cómo Él actúa, ver lo que Él hace, ver que no somos nosotras, es Él en nosotras, haciendo su voluntad, su grandeza, su poder manifestado en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estás respondiendo a este sacrificio tan grande? Cristo no solo vino a salvarnos, sino a modelar cómo vivir una vida llena de gracia y verdad. ¿Cómo puedes tú vivir con Cristo en esa verdad, en esa sabiduría, en esa inteligencia, con esos dones que Él te ha dado? ¿Cómo puedes vivir con Él? ¿Cómo? Sacando todo lo que no sea de Él y dándole todo el espacio para que Él pueda desplegarse, para que Él pueda extenderse, para que Él pueda hacer lo que Él quiera contigo, sin obstáculos, sin impedimentos, sin excusas, sin justificaciones, sin pereza, sin negligencia, sin ataduras, sin fortalezas mentales, sino fluye, Señor Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye en mí. Yo no quiero nada de lo mío, así le decía Juan Bautista. Yo estoy aquí para menguar y para que Él crezca, porque aquí el importante no soy yo, es Él. Él es el que vale la pena. Él es el grande, Él es el Cristo, Él es el Salvador, es Él. Entonces nos ha llamado a eso, a menguar, a manifestar su nombre y por eso dice la plenitud y la gracia sobre gracia. Dice en el versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
Entonces vivimos por gracia, vivimos por la verdad de Cristo, porque Él es la verdad. Y de esa manera tenemos que seguir convencidos de que nuestro camino es el camino de Cristo. No desviarnos ni izquierda ni derecha, sino, Señor, estoy bien, estoy caminando bien, estoy bien orientada, por favor, no permitas que me desvíe, no permitas que me vaya de tu lado, porque es muy fácil desviarse si no entendemos la palabra de Dios. Y de esta manera, la pregunta es, ¿estás permitiendo que la gracia de Dios transforme tu vida y tu carácter? Tú tienes un carácter que fue adquirido por el medio externo, por tu familia, por tu educación, por tu cultura, por tu medio ambiente, por lo que te enseñaron. Tienes un carácter. Entonces, tú estás dispuesta a entregarle ese carácter al Señor y decirle, Espíritu Santo, yo quiero que seas tú moldeándome, moldeando mi carácter. No quiero nada que no sea tuyo. Y aceptar esta gracia implica también extenderla a los demás, porque el Señor lo que quiere es el carácter de Cristo en nosotras. Entonces es ahí donde nos enseña que debemos confiar en Él para dar fruto. Y el fruto que Él nos brinda es el carácter de Cristo, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. ¿Estamos nosotras con ese carácter o todavía nos falta? Todavía recurrimos a impaciencia, no somos bondadosas, no somos humildes, somos orgullosas, no me domino muy fácil, eh, no siento amor por muchas personas, no estoy gozosa, vivo intranquila. Ese no es el carácter de Todos Dios. los días, Dime, todos los días, este proceso. todos Esto los no es días. que me hice cristiana y ya. No, ahí empezó el camino, Claro, pero es un proceso de día a día, mientras estemos respirando. Nadie puede decir, ah, ya yo en Cristo ya estoy completito. Ok, Cristo no completa, pero no quiere decir que ya porque soy cristiana ya terminé. exacto, exacto. No. No, y el carácter es algo que, como hemos adquirido de afuera, muchas cosas están tan arraigadas, tan metidas en nuestra manera de ser, que pensamos que eso está bien. Y cuando reconocemos que no, nos cuesta mucho trabajo desprendernos de eso. Por eso es como, Señor, una de las cosas que nos ayuda mucho es la oración, el ayuno, la alabanza, porque permite que nos aflojemos, que veamos la grandeza de Dios y lo pequeñitas que nosotras somos en las manos del Señor. Y de esa manera, cuando leemos la palabra de Dios, uno no queda sino sorprendido de, wow, ¿cómo puedo ser tan arrogante, soberbia, altiva, grosera, eh, irresponsable en él? Si Dios es solo amor. Entonces, Señor, coge todo eso de mi carácter y sácalo. Te lo entrego a ti. Yo quiero ser como tú. Y Esto me va. El Señor empieza. Y en la medida que tú dispongas tu corazón para hacerlo, Él va trabajando en ti. Él no deja de trabajar en ti. Nosotras somos las que nos olvidamos nos da pereza seguir trabajando en nosotras. Pero si somos conscientes, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Entonces, ahí es donde vamos conociendo más al Señor, conociendo lo que Él quiere hacer con nosotros. Reconocer al Cordero de Dios. Dice en el versículo 29, al día siguiente,
Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Pero Juan, fíjate lo que es la depresión, que después mandó a preguntarle si él era el ¿ves? Mesías. Ah, Porque cuando estamos en depresión tenemos que tener mucho cuidado con las palabras y claro, los pensamientos. claro, Mucho cuidado. Porque el mismo Juan que bautizó a Jesús después le mandó a preguntar si ahí era. preguntar si era. Y ahí está reconociendo, dice, yo no lo conocía, pero lo vi porque yo no lo conocía, pero para que se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Vi al Espíritu descender. Él vio al Espíritu Dios le descender pide. del cielo y permanecer sobre él. De esa manera fue que lo conoció, de esa manera fue que lo reconoció y de esa manera es que dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotras reconocemos eso, Él es el Cordero. Entonces, Juan el Bautista identifica a Jesús como el sacrificio perfecto que cargaría con los pecados del mundo. Nosotras reconocemos eso. Dios te puede perdonar, Dios es perdonador, Dios siempre te va a perdonar. Entonces, esto conecta a Cristo con los sacrificios del Antiguo Testamento, mostrándolo como el cumplimiento final. De toda la historia del Antiguo Testamento se está cumpliendo la ley, se está cumpliendo las promesas de Dios. Estamos viendo al Cordero de Dios. Ya no necesitamos hacer sacrificios, ya Él hizo el sacrificio, ya Él es, el que mandó Dios para que nosotros tuviéramos ese perdón de pecado. Y cada vez que cometamos un pecado, no es sino reconocer y arrepentirnos y no volverlo a hacer. Como decía Jesús, vete y no peques más. No peques más, nadie te va a condenar, nadie te va a acusar. Yo te perdono. Él nos perdona. Pero entonces tú has permitido que Jesús sea el Cordero que lleva tus cargas y tus pecados, porque a veces nos metemos tantas culpas y no confesamos nuestros pecados. Y el no confesar nuestros pecados nos lleva a la amargura, nos lleva a la tristeza, nos lleva a la dejadez, nos lleva al distanciamiento con el Señor. Entonces, este reconocimiento nos invita a responder de una manera adecuada, con gratitud, con devoción. Señor, tú eres el único que perdonas mis pecados. Yo vengo ante ti entregándote mi corazón, que he pecado, que he dicho, que he hecho, y yo quiero entregarte a ti todo eso y quiero que me limpies. Y de esa manera uno va descargando, descargando, descargando. Y ahí es donde está el Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré un yugo suave y liviano. Pero a veces no hacemos eso y cargamos y cargamos y cargamos y cargamos. Y llega un momento en que ya es tanto el pecado, tanta la carga que tengo encima que no sé qué hacer. Y lo único que tienes que hacer es descargar. Lo único que tienes que hacer es reconocer, testificar y dar al Señor todo ese pecado y decirle, me arrepiento, no quiero más, yo quiero lo tuyo, no quiero lo mío. Y finalmente dice el Señor en el versículo 35 hasta el 51 dice,
Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Mira, otro que reconoce quién es el Cordero, quién es Jesucristo. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. O sea, si él no hubiera dicho eso, los otros no lo hubieran seguido. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Cambió el nombre. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que nos prometió el Señor. El Señor nos prometió que Él iba a venir nuevamente, que su segunda venida iba a venir sobre una nube. Lo estamos esperando, nos estamos preparando para eso, estamos creyendo que Él nos llamó. ¿Eres tú un llamado del Señor? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Qué estás haciendo? Fíjense que a todos nos llama de una manera diferente. Y cuando Él dice: ven a ver, o sea, sígueme, dice, a uno les dice: sígueme, a otros: ven a ver, yo te llamaré Pedro. Nos cambia el nombre. Eso es nuestra relación con el Señor Jesucristo, que a todos por nuestra condición. Fíjate, Natanael era de los que se las sabían todas. ¿Y acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, él sabía, ¿no? ¿Quién es ese Jesús? Y cuando Jesús le dijo que era un verdadero israelita, en quien no hay falsedad, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. En ese momento fue donde dijo: tú eres el Hijo de Dios. Ahí, ¡pum!, lo llamó. O sea, a todas nos ha llamado de una manera diferente. De esa forma, Él ha escrito que va a venir por segunda vez. Y esa segunda vez nosotros lo veremos. Nosotras tenemos que estar preparadas para esa segunda venida, para lo que Dios está haciendo en todo nuestro corazón. Entonces, el llamado tuyo es súper importante, porque tú aceptaste, porque tú lo sigues, porque tú le crees o porque estás con Él.
O sea, uno no está con alguien que no cree, con alguien que no ama, con alguien que no está convencido de que lo que está diciendo es verdad. Yo lo sigo porque lo creo, porque le creo, porque sé quién es, porque lo amo, porque me amó primero, porque me manifestó su gracia, su poder, su gloria, porque Porque lo he he tenido, visto. porque he tenido experiencia personal con él. Exacto. Entonces, esa experiencia es la que me hace permanecer, seguir, continuar, perseverar, no desmayar, aunque a veces tengamos momentos donde, wow, estoy bajita de onda. No, yo creo en ti. Yo sé quién eres. Yo sé para qué es todo esto, Señor. Yo sé que tú tienes el control. Entonces, ¿cómo estás respondiendo al llamado de Jesús? Es ven y verás. Ven, yo te invito. Ven, pasa conmigo. Pasa tiempo conmigo. El tiempo con Jesús es un tiempo tan enriquecedor. Es un tiempo tan lleno de gracia, de poder, de gloria, de es, es increíble el tiempo que podemos pasar con Él, todo lo que Él nos puede hablar, todo lo que Él nos puede decir, todo lo que Él nos puede manifestar. Entonces, Él nos invita a conocerlo cada vez más y de una manera profunda. Y este año tiene que ser una relación más profunda, dejar de lado esa relación superficial, artificial, momentánea, por momenticos, esporádicas, eh, sino permanente. Quiero enamorarme de ti. Y esa sería la conclusión. Juan nos desafía a reconocer quién es Jesús, el verbo eterno, la acción, la expresión de Dios aquí en el mundo. Es la luz del mundo, es la que nos iluminó la vida, es la que nos dio vida, es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Entonces, no solo nos llama a creer en Él, sino también a seguirlo y a reflejar su luz. Y es así como nosotras tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad, tenemos una misión. La misión es reflejar su luz. El mundo está en la oscuridad, está en las tinieblas. Nosotras tenemos la luz del mundo. Donde nosotras llegamos está la gracia del Señor. Donde nosotras vamos y pisamos, ahí hay bendición, porque Dios está con nosotros. Entonces, seamos parte de ese equipo del Señor, de ese cuerpo del Señor que quiere utilizarnos para que otras personas conozcan de Cristo y sepan quién es el Cristo, quién es el verdadero Rey de Reyes, quién es el que va a venir, porque estamos en los últimos tiempos. No podemos emperezarnos, pero hay que empezar por nosotros. Empezar por nosotras es empezar por nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, cómo le estoy dedicando tiempo a Él, qué, qué importancia tiene Él realmente para mi vida y qué importancia tiene para el resto de mi entorno, que sea Él lo más importante, que no sea yo, sino que sea Él. Entonces, ese es el primer capítulo de Juan. ¿Qué piensan? ¿Cómo les parece? Bueno, yo por lo pronto cada día me estoy concentrando más en mi crecimiento, Amén. que realmente nadie puede crecer por mí, Exacto. ni nada de eso, ¿sí? El Señor tiene cada persona tiene su proceso diferente, pero cuando tenemos esa seguridad
de que el Señor está con uno. Amén. Pues grande que sea la prueba, el Señor nos da la fortaleza. Amén. Y ten presente que nadie puede hacer las cosas que tú tienes que hacer. Nadie las puede hacer por ti. Si tú no quieres, nadie las puede hacer por ti. Puede que te ayuden, pueden que en un momento sea importante, pero Dios quiere que tú te levantes, resplandezcas, te esfuerces, seas valiente, porque Dios nos usa, Dios nos usa. Pero entonces, si yo digo, no, no me siento capaz, no, no me siento bien, no es que estoy enferma, no es que estoy deprimida, no es que estoy acá, no es que, entonces el Señor va a decir, bueno, como le dijo a Elías, bueno, te voy comidita, pero come bastante porque el camino es largo. Cuando, cuando Elías dijo, mátame, me quiero morir, no quiero vivir más, bueno, está bien, duerme un poquito, te voy a mandar comida, come, pero aliméntate bien porque el camino es largo, o sea, hay que seguir, hay que seguir. No se quedó Elías ahí en la cueva metido llorando, hay que seguir. ¿Y quién le ayudó? Dios. ¿Cómo se levantó Elías? Por él mismo. Él mismo se levantó y al otro día estaba andando. Entonces, a veces pensamos que tienen que ser otras personas las que me ayudan, pero yo tengo que hacer el esfuerzo. Nadie puede hacer las cosas que yo tengo que hacer. Si yo soy mamá, si soy esposa, si soy ama de casa, si soy profesional. Ah, no, entonces le dejo mi trabajo a todas las demás y yo no hago nada. No, yo tengo que hacer. Si yo no hago, nadie lo va a hacer. Y lo mismo en el llamado que Dios tiene para ti. Dios, cuando llama a alguien, tú lo tienes que hacer. O Moisés, que empezó a poner trabas y yo soy tartamudo y yo no hablo bien y yo no sirvo y por qué me manda a mí y por qué no manda a otra persona y porque eres tú el que lo vas a hacer. Porque es que yo te escogí a ti y no vas a estar solo, yo voy a estar contigo, yo hablo por ti. Entonces, son cosas que uno a veces piensa, no, yo esto no soy capaz, pero Dios te está llamando y Dios te está diciendo, esfuérzate, sé valiente, levántate, resplandece, que yo estoy contigo. Come, aliméntate, esfuérzate y para adelante. Entonces, mi mentalidad tiene que ser la mentalidad de Cristo. Mi condición tiene que ser la identidad en Cristo. Mi situación tiene que ser mirando, concentrada en las cosas de Dios. Señor, si tú dices que yo lo haga, pues lo voy a hacer, voy a obedecer. No es que quiera, pero lo voy a hacer. No siempre lo que Dios nos llama a hacer, queremos hacerlo, pero es ahí donde Dios se glorifica. Es ahí donde Dios quiere exaltar. Eso es lo que hay que entender. No soy yo la importante, sino es Él. Y yo lo hago por Él y para Él. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi Redentor, Él es el que me apartó, el que me hizo santa, el que me hizo hija, el que me limpió, el que me dio. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no, 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 yo no, no? Agradecida estoy por el privilegio tan grande de que cuando abro mi boca y digo, Padre nuestro que estás en el cielo, Él me escucha. Eso es un privilegio grandísimo. Que me diga, ¿qué quieres, hija mía, qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Que yo diga, Señor, tengo esto, 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 ¿cuál es tu voluntad? Enséñame tu voluntad. Y Él, conforme a su voluntad, Él nos concede los deseos de nuestro corazón. Es esa sintonía con Él, de espíritu a espíritu.
de estar con Él permanentemente, de no perder el contacto con Él, porque cuando perdemos el contacto con Él empezamos a pensar de manera mm, totalmente diferente a los pensamientos de Dios. Y Dios tiene unos pensamientos más altos que los de nosotros. Bueno, ¿qué No piensa? quitar la mirada, no quitar la mirada de Cristo, porque si estamos pasando por una tormenta y quitamos la mirada de Cristo, Amén. Sí, o sea, si estamos en una tormenta, Dios nos va a sacar de la tormenta. Vamos a salir de esa tormenta mejores que como entramos, porque esa tormenta tiene un propósito. Esa tormenta es para algo, para afinar, para afirmar algo en mi corazón, para afirmar algo en mi carácter. Esa tormenta no vino por casualidad, esa tormenta vino porque hay algo en mi corazón que Dios necesita moldear. Lo mismo, pasarás por el fuego, pasarás por el agua, pero no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Entonces, no es que, no, pero ¿por qué tengo que pasar por? Vas a pasar, pero yo estoy contigo. Y cuando pases, vas a ser diferente a como estabas, porque Dios quiere vernos a imagen y semejanza de Él. Y hay muchas cosas de nosotras que no son de Él, que no coinciden con su diseño, con el diseño que Él hizo originalmente de nosotros. Entonces, eso es.